De manera, bienvenidos todos y todas. Estamos en nuestra semana, mejor dicho, triduo de espiritualidad claretiana en este mes de octubre, mes de las misiones, mes claretiano. Hoy en concreto el segundo. Hemos partido de esa famosa frase de San Antonio María Claret: mi espíritu es para todo el mundo, con algunas de las posibles implicaciones de vivir ese elemento de nuestra espiritualidad. Hemos querido resaltar esta semana en particular dos cosas: la universalidad de la misión y la interculturalidad, que están como dos hermanitas tomadas de la mano que tienen que ver mucho con esto y la nuestra interculturalidad. espiritualidad claretiana. Enlazando con el día de ayer, fue como el ver. Hoy tendremos el iluminar y el viernes el actuar. En ese ver de ayer lo que pudimos fue escuchar, ver algunas experiencias, particularmente experiencias que están viviendo misioneros claretianos de nuestra provincia de Centroamérica, que están prestando un servicio misionero en otras partes de la congregación, con sus luces, sus sombras, lo que les ha costado, lo que se les ha facilitado, etcétera. Y de manera complementaria escuchamos también las experiencias bastante más nuevas, bastante más recientes, en situación inversa, claretianos de otras latitudes, particularmente de India y de Indonesia, que han venido a nuestra provincia. Entonces ellos también pudieron compartirnos sus propias experiencias en ese caminar, en esa experiencia claretiana de la misión universal que están viviendo, las experiencias de interculturalidad que toca a ellos que vienen y a nosotros que aquí les recibimos. Entonces, a manera de prepararnos y ambientarnos para esta tarde, les cedo la palabra a Mauricio, que nos pondrá un cantito inicial. Después retomaré yo la palabra para explicar un poco más la dinámica de esta tarde e introducir a nuestros dos ponentes. Buenas tardes a todos. Un saludo cordial acá desde Managua y con mucha alegría de estarnos viendo y encontrando, aunque sea por estos medios virtuales. Un saludo a Joseph Cadacar y a Manolo Tamargo, que nos van a acompañar en esta tarde. Vamos a iniciar entonces con una oración, un canto que tiene que ver con este último capítulo general que acabamos de terminar. Él nos va a ayudar ya a ponernos en perspectiva de lo que nos va a servir la misión y la interculturalidad para que estemos más arraigados y seamos más audaces en la misión. Vamos entonces a iniciar con la oración, que va a ser un canto. ¿Qué pantalla ves, Mauricio? No te escucho. Querida congregación, esa es. Sí. Todo comenzó con un gran sueño, superando la limitación. Y ese sueño hoy es una realidad, un proyecto, una familia universal. Somos misioneros claretianos, herederos de este gran sueño que hoy, en cada misión, en cada lugar, se actualiza, se hace fértil, se hace audaz. Caminamos con Claret para soñar, arraigados en él, nuestra vida estará, arraigados en él, en la diversidad, arraigados en él, en camino, en misión, arraigados en él, siempre en comunidad.
brazos la misión, cumplir y atesorar la palabra del Señor, hijos del materno corazón. Soñamos juntos la congregación, arraigados en él, su palabra y verdad, arraigados en él, siempre en comunidad, arraigados en él, con sentido y pasión, arraigados en él, poniendo el corazón. Y audaces, peregrinos en salida, itinerantes, siempre audaces, junto a los heridos en el camino, acompañantes. Y audaces, pregoneros de la vida por todos los medios, siempre audaces, hermanos de todos, compartiendo juntos la misión. Y audaces, clamando justicia a los oprimidos, la liberación. Siempre audaces, con corazón joven, con rostro alegre, mirada de ardor. Y audaces, creativos, soñadores de un mundo mejor. Siempre audaces, adoradores, cuidadores de la creación, arraigados y audaces, arraigados y audaces. Que el Señor nos conceda eso, ser cada día más arraigados desde la experiencia vital como cristianos que somos, pero también audaces para poder salir de nuestros confores y podernos disponer a sentirnos enviados ahí donde estemos. Pidámosle al Señor entonces que esta reunión, este momento de encuentro nos siga ayudando a fortalecernos cada día, que esta experiencia de Semana de Espiritualidad nos siga ayudando como provincia a ser cada día más arraigados y audaces. Nos quedamos entonces ahora con Rodolfo, que va a pasar a la siguiente etapa de nuestro encuentro de hoy. En este iluminar que tendremos en esta tarde, contamos con dos expositores a los cuales desde ya les estamos agradeciendo. Para ellos es un horario muy distinto. El padre Manolo Tamargo en Roma, son unas 7 u 8 horas de diferencia. Y el padre Joseph Calacal, que aunque habitualmente vive en Perú, pero esto le agarró ahora en su natal India. Así que le sumamos 10 horas y media u 11 a la hora que tenemos aquí. Y esa es la hora de él, que ya empezó el nuevo día. La dinámica entonces consistirá en lo siguiente. Primeramente le daremos la palabra al padre Manolo y después a Joseph. Cada uno dispondrá de alrededor de 20-25 minutos para compartirnos parte de algún conocimiento que tienen, sumado a alguna vivencia, como ellos lo hayan presentado. Después de esos 20-25 minutos del primero, que será el padre Tamargo, tendremos unos 20 minutos por si alguien quiere preguntar, añadir alguna cosa, y luego damos la palabra al segundo. Así que sin más, presento al primero, al padre Manuel Tamargo. ¿Alguna idea para quienes menos le conocen? Decir lo siguiente: el padre Manuel Tamargo nació en Gijón, Asturias, España, un 14 de enero de 1960.
Su formación colegial y luego universitaria, por lo menos a nivel de residencia, la hizo bajo el amparo de los misioneros claretianos, hasta que llegó a graduarse de ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Despuésito ingresó a la congregación en el año 1983. Ya el año 84 hacía su primera profesión y luego fue ordenado como presbítero en 1990. Sus estudios de teología posteriores a lo básico los hizo en teología pastoral. Por resaltar lo más importante de su trayectoria, ha ejercido varios cargos de gobierno. Primeramente fue el coordinador del proceso de integración de 3 provincias claretianas en España. Luego fue provincial de esa provincia que nació allí, la provincia de Santiago. Y luego ha pasado al gobierno general, donde ya terminó un periodo de 6 años como ecónomo general y recientemente se le ha elegido para un segundo sexenio. Damos las gracias entonces a Manolo, que aceptó esta invitación a pesar de que se la hicimos así muy de última hora por contratiempos ajenos a la buena voluntad de todos. Así que gracias, Manolo, y te cedemos la palabra. Bien, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, no soy un especialista en este tipo de intervenciones, ni mucho menos, pero intenté hacer lo mejor posible. Me toca hablar de la misión universal, mi espíritu es para todo el mundo, y voy a compartir pantalla para que no tengáis que estar viéndome todo el rato, que es muy aburrido, y podáis ver las diapositivas, que tampoco son nada especial, simplemente bueno, pues para darle un poco más de color a la presentación. Estos son los 5 puntos que yo quiero tocar, 6 puntos, bueno, el último son 2 líneas. Calculo que será unos 20-25 minutos, como decía Rodolfo, y pido perdón desde ahora porque cuando empiezo a hablar, procuro hablar despacio, o lo que a mí me parece despacio, pero cuando pasa el tiempo hablo bastante más rápido. Entonces, por favor, si hablo demasiado rápido, intervenid, que alguien me diga algo y me paro. Bien, vamos a empezar ya. Vamos a hablar de Claret como misionero universal. Y esto tiene como 2 puntos, ¿no? Todo el mundo sabe, todos conocemos el deseo que tenía Claret. Bueno, perdón, quiero hacer antes una observación previa, ¿no? Algunas de las cosas que diré están más dirigidas a los misioneros claretianos, pero creo que, primero, todos nos los podemos aplicar, todos los que estamos escuchando o participando somos claretianos de una manera o de otra, si no, no estaríamos aquí. Y yo creo que casi todo lo que se puede decir es para todos los claretianos en el estado de vida en que estén. Algunas serán más concretas para los misioneros, pero bueno, tampoco viene mal que lo escuchen otros y otras que no son misioneros. Continúo entonces, o empiezo. Decía que todos tenemos claro el deseo que tenía Claret, el deseo que viene de la llamada de Dios, de evangelizar a todo el mundo. Conociendo la vida de Claret es muy fácil de deducir. Solo vamos a poner 2 datos concretos para situarnos, ¿no? De qué significaba para Claret o por qué Claret quería ser misionero universal para todo el mundo. En sus primeros años de sacerdote, como sabemos, que se empeña en obtener este título de misionero apostólico y se va a Roma, que en aquel momento irse a Roma era una cosa realmente peligrosa o al menos arriesgada y muy incierta, ¿no? Él quiere obtener ese título de misionero apostólico, está empeñado en hacerlo y además no tenía exactamente tampoco la seguridad de hacerlo, de conseguirlo, pero va, porque tenía un gran deseo, una gran convicción que venía de la llamada de Dios de que él tenía que ser misionero para todo el mundo. En aquel momento, en el siglo XIX, el misionero apostólico se llamaba así porque era un misionero nombrado como tal por la sede apostólica, es decir, por la Santa Sede. Sin embargo, Claret, que siempre es genial para casi todo y es un hombre muy capaz de tomar lo que hay y darle la vuelta e innovarlo y avanzar, él cambió ese sentido, dicen sus escritos, de misionero apostólico como nombrado por la sede apostólica,
y tanto con su vida como con sus escritos lo cambia por misionero apostólico al estilo de los apóstoles. Para él, misionero apostólico ya no es solo el enviado por la sede apostólica, es el misionero que es como los apóstoles, por tanto, itinerante, por tanto, en pobreza y por tanto, en comunidad, como los apóstoles con Jesucristo. Esta itinerancia, este sentido de itinerancia que él le da al término apostólico es muy importante en su vida, lo dicen sus escritos. Y así la expresión de misionero apostólico en él tiene un sentido mucho más amplio que simplemente la referencia de quién lo nombró. Entonces, Claret, misionero apostólico, dando un paso adelante ya sobre la definición tradicional de la expresión y de la palabra, que por cierto consigue que lo nombren misionero apostólico, como sabemos todos. Otro dato de la universalidad que estaba en la vocación del padre Claret, bueno, pues la incomodidad que expresa tantas veces y el sufrimiento de estar en aquella jaula de oro que él llama la corte cuando era confesor de Isabel II, y el que no le puedan dejar predicar. Sin embargo, él, que era tan especialista en vencer las dificultades que se le ponían por delante, aprovecha todos los rincones, todos los recovecos, todos los momentos, todos los viajes con la reina para predicar, a veces hasta 7 sermones en un día, dicen las crónicas, que no es poco. Sermones largos, que eran sermones de 1 hora en aquel momento. Entonces él se queja, se lamenta de que no puede moverse, pero en realidad está predicando. Lo que pasa es que le falta la itinerancia, le falta la libertad de movimientos. No podía ir donde quería, tenía que estar en Madrid o ir donde fuera la reina. Bien, estas son, digamos, 2 notas conocidas de todo el mundo, pero que nos ayudan a situarnos un poco más o a contextualizar por qué Claret es un misionero universal para todos. Pero, ¿qué significa en Claret universal? ¿Cómo entiende él la universalidad? La entiende en 4 sentidos. La universalidad en el espacio, es decir, él quiere seguir al pie de la letra aquel mandato de Jesús a los apóstoles, siempre en la referencia de Jesús y los apóstoles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, lo de ir por todo el mundo está en la base de la vocación de Claret y entonces todo se le queda pequeño. Las parroquias a las que es destinado en Cataluña en los primeros años de su ordenación o de su ejercicio ministerial se le quedan pequeñas y recorre toda Cataluña. Y cuando ya en Cataluña no puede recorrer más porque la situación política y social no lo permite, se va a Canarias y recorre Canarias. Y cuando lo nombran arzobispo de Cuba, de Santiago de Cuba, recorre varias veces la diócesis también con la precariedad de medios de transporte que había entonces. Entonces, Claret siempre recorriendo solo se ve limitado en su itinerancia, y lo dice él y lo practica, por la obediencia a los superiores. La obediencia está por encima del celo apostólico que lo impulsaba a predicar, y es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Él toda su inquietud la ponía al servicio de la Iglesia y en aquel momento la Iglesia eran los obispos que le mandaban o que le decían lo que podía hacer o lo que no podía hacer. Entonces sí tenía una gran vocación, pero sabía desarrollarla en el contexto de la comunidad eclesial. Bien, cuando funda la congregación de los misioneros claretianos, ya aparece en las primeras versiones de las constituciones, aparece la frase de que uno de los fines de la congregación, o que el fin de la congregación, es la salvación, él decía, de los habitantes de todo el mundo. Por tanto, ese sentido universal es explícito. Hoy nuestras constituciones, como sabemos los misioneros claretianos, y seguramente algunos de vosotros también, que no sois misioneros, dicen que nuestro objetivo es la salvación de los hombres de todo el mundo. Bueno, los hombres, las mujeres, el lenguaje todavía se hace unos años, pero la salvación de los hombres de todo el mundo. Y ese es el sentido universal en el espacio que tenía el padre Claret y que nosotros heredamos. Segundo sentido de universalidad, en el tiempo y en la dedicación. ¿Qué significa esto? Que no paraba, que no descansaba, que estaba continuamente entregado a lo que tenía que hacer. Él mismo habla de expresiones como me privo de todo reposo y descanso día y de noche, en cartas a Caixal y a otros. O voy solo como un desesperado, predicando y confesando de día y de noche. Y cosas parecidas y otras muchas manifestaciones que otros cronistas cuentan de él, de que no había todo su tiempo y toda su energía, toda su dedicación era el ministerio. Y también transmite a los misioneros esta característica, que nace, eso sí, siempre del celo apostólico, del deseo intenso de salvación.
no se trata evidentemente de puro activismo, se trata de celo y se trata de cumplir la vocación a la que ha sido llamado, ¿no? Es una consecuencia directa de su lectura de lo que es la vocación y de sentirse ungido para evangelizar, como él interpretaba, como él resaltaba cuando hacía comentarios al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que era una lectura para él muy significativa. Ungido para evangelizar, pues él lo ponía en práctica dedicando todo su tiempo a eso. Por tanto, universalidad también en cuanto al tiempo y a la dedicación. Universalidad en cuanto a los destinatarios, es decir, sin distinciones, sin prejuicios o sin acepción de personas. Lo mismo en Cuba, habla a los pobres que a los poderosos, que a los potentados, evidentemente en distinto sentido, porque la situación de ellos era distinta, pero no es que hable solo a los pobres, no es que hable solo a los ricos, sino a todos, ¿no? Porque en eso aprendió de Jesús y de los apóstoles, una vez más, que se codeaban con los publicanos y los fariseos y también con los leprosos. Él tiene especial cuidado, eso sí, de que su palabra llegue a los más olvidados, porque la itinerancia lo lleva hasta los rincones más perdidos. Lo mismo cuando predicaba en Cataluña, por los pueblos de Cataluña, cuando estaba en la corte. Pero hablando de universalidad de los destinatarios del padre Claret, además de esto, de que es todo el tipo de personas, también hablamos no solo de las personas individuales, sino de los colectivos. Él se preocupa de las familias, se preocupa de las comunidades parroquiales, se preocupa del clero como conjunto, se preocupa de los religiosos, de las religiosas. Es decir, todos los estados de vida. Tiene la inquietud de renovar la iglesia y lo hace donde puede. Donde puede en Cuba, lo que pudo, y en la relación iglesia-estado de la corte, donde pudo. Entonces él no solo se preocupa de la persona concreta, sino también de los grupos, de las comunidades, etc. Por tanto, universalidad. Incluso el padre Claret se empeña o intenta evangelizar la cultura con la famosa Academia de San Miguel, el mundo intelectual y artístico. Esa es la auténtica universalidad, estar abierto a que el evangelio sea escuchado en todos los ámbitos y por todos, ¿no? Nosotros, claretianos, misioneros claretianos y todos los que seguimos el espíritu de Claret, hemos aprendido, yo creo, ojalá, esta apertura de mente, ¿no? A veces nos dicen que estamos a todo, que es que nos vale todo, que todo medio, que abarcamos todos los campos. Bueno, pues eso bien entendido no es puramente una dispersión, bien entendido es ese celo apostólico heredado de Claret de que no quería dejar a nadie o ningún colectivo sin evangelizar y sembrar la semilla del reino. Bien, el último aspecto en el cual podemos hablar de la universalidad del padre Claret es en cuanto a los medios utilizados. Él no desperdició ninguno de los medios tradicionales de evangelización, las predicaciones, los ejercicios espirituales. Eso sí, les daba un estilo propio. Se dice que las predicaciones del padre Claret en un momento, en un siglo, en el que las predicaciones eran muy referidas al infierno, al temor, al castigo de Dios, el padre Claret hacía predicaciones mucho más positivas, mucho más sencillas, cercanas al pueblo, con ejemplos. Uno de los grandes atractivos de las predicaciones del padre Claret no es solo que tuviera facilidad o no de palabra, eran los contenidos cercanos a la gente. Por tanto, el emprendedor como pocos, siempre impulsado por el celo, abrió estos nuevos cauces de evangelización. Y no solo los tradicionales, sino otros, como la Fundación de Bibliotecas, las publicaciones, por ejemplo, que fomentó tanto, las bibliotecas populares, en fin, todo tipo de iniciativas que no vamos a repasar ahora. Anecdóticamente, se habla siempre de esto, pues no solo salió al paso de las necesidades religiosas, sino también con las gentes se preocupaba de sus necesidades materiales, y entonces le daba igual diseñar un sistema para gobernar los dirigibles, los globos, o escribir un libro sobre agricultura cuando estuvo en Cuba. Todos los medios le valían. Y en esto, de todos los medios, para el padre Claret tenía un relieve especial la formación de evangelizadores, aquellos que le ayudaran a multiplicar la acción y todos los medios, ¿no? Son muy comentadas las iniciativas revolucionarias del padre Claret, de las diaconisas y otras cosas que tuvo que reprimir porque en aquel momento le dijeron que no era conveniente, pero en todo caso continuó con otras iniciativas de formación de catequistas, de sacerdotes, etc.
Nosotros, claretianos, toda la familia claretiana hemos heredado esa inquietud y por eso somos familia claretiana, no somos solo una rama ni dos, somos una familia claretiana con un montón de carismas y varios estados de vida distintos evangelizando al estilo de Claret. Por tanto, universalidad en esos 4 aspectos. La misión universal no solo es la misión universal por ir a todos los sitios, sino a todas, en todo momento, a todos los destinatarios y por todos los medios. El celo apostólico. Es que está debajo de todo, es decir, ya hicimos varias referencias a él, pero una breve mención al celo apostólico. Claret no era un superhéroe. Claret no era un superhombre, era un gran hombre, ciertamente, pero no actuaba con sus propias fuerzas de superhéroe. Toda la creatividad, todo el ardor misionero, todo el impulso era fruto de la llamada de Dios, de la unción del Espíritu. De nuevo recordamos la lectura de Lucas 4, el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, etc. Eso es fruto. Entonces, de eso hace de él esa unción, esa conciencia de la llamada de Dios, hace de él un misionero apostólico, universal, integral, total, llámese como se quiera, pero le damos el sentido de universalidad. En nuestro capítulo general del año 2009, de los misioneros claretianos, hay un párrafo muy interesante en este contexto, ¿no? Dice, lo leo, son 3 líneas. Nuestro fundador, arrebatado por el celo apostólico, desea y procura que Dios sea cada vez más conocido, amado y servido. El celo de Claret, fruto de la efusión del Espíritu, no tiene fronteras. Su Espíritu es para todo el mundo. Ese es un documento entre los nuestros, ¿no? Bien, la misión universal para Claret no es entonces ni un plan, ni un propósito, ni una planificación. Es la respuesta a una llamada de Dios específica que nosotros, que vivimos el carisma claretiano de diversas maneras, la compartimos. Podemos vivir la universalidad de nuestra vocación, pero podemos vivirla sea en cuanto que vamos a todos los lugares, sea en cuanto que vamos a todos los destinatarios, o empleamos todos los medios o dedicamos todo el tiempo. O sea que esa universalidad de Claret la podemos vivir desde cualquier estado de vida con el mismo entusiasmo, con el mismo celo que la vivía. Una lectura actual de esa universalidad. Bueno, como sabemos bien, la congregación de misioneros claretianos, en general la familia claretiana, siempre ha heredado heredado y entendido este principio de universalidad en todos estos aspectos en que estamos viendo, ¿no? De hecho, la pregunta que nos hacen muchas veces, por lo menos a los misioneros, bueno, entonces vosotros, ¿a qué os dedicáis? Porque tanto dedicaros a todo en todos los sitios, bueno, pues nos dedicamos a la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, a anunciar el reino de Dios a través de la palabra. Y eso por todos los medios, en todos los lugares y como sea, pero siempre como Claret con una motivación evangélica, no porque seamos especialistas en abarcar muchas cosas, ¿no? En estos últimos años, por eso la lectura actual, contamos para esta universalidad con 2 factores bastante determinantes, ¿eh? Uno es el auge de los medios de comunicación, de la posibilidad de los viajes, etcétera, que nos permiten que esta universalidad sea primero, compartida desde muchas culturas, desde muchos rincones del mundo, y después también que nos permite desplazarnos y conocer otras culturas y evangelizar otras culturas distintas. Entonces, este es uno de los factores que nos condicionan, pero no, al revés, que nos favorecen en este momento. Y otra es la distinta distribución de claretianos en los diversos continentes, lo que nos facilita los intercambios. Ya desde el tiempo de cuando el padre Quirino Bocos, en los años 90, era general, empezaron los centros de formación interculturales o multiculturales. Entonces las palabras no eran tan claras, de diversas culturas, y luego esto fue creciendo en la congregación, especialmente en los últimos 3 capítulos generales. Se resaltan todos los textos la idea de misión universal, se habla de los destinos interprovinciales, la disponibilidad para el envío y todo esto. Pero bueno, de esto de la interculturalidad, etcétera, os va a hablar después Joseph, yo no me extendo. Yo solo quiero decir que tengo, y lo digo porque lo siento, yo tengo la inmensa fortuna de vivir en una comunidad ahora aquí en Roma, este año, donde somos 34 claretianos de 19 países distintos. Y os puedo asegurar que es mucho más un don que una dificultad o que un desafío. Es un don de Dios poder compartir tantas
distintas historias, visiones de las cosas, diríamos culturas, pero culturas muy general. Cómo se celebra el cumpleaños, cómo se celebra la Navidad, cómo se entienden las cosas, de qué pueblo vienes, cómo era tu familia. Se aprende muchísimo, es un don de Dios, no cabe duda. Y además le hace a uno identificarse con una congregación que está presente en tantos sitios y eso te da un sentido de arraigo mucho mayor. Último punto, porque el sexto es una sugerencia. Último punto, que es que nosotros somos misioneros universales. Nos toca a nosotros, y cuando digo nosotros digo los misioneros claretianos, pero toda la familia claretiana, todos los que trabajáis con nosotros, con nombre y etiqueta o sin nombre y etiqueta, pero unidos en la misión, compartiendo la misión claretiana, nos toca a nosotros ser universales, ser que nuestro espíritu sea para todo el mundo. Y para eso yo propongo 4 actitudes que, bueno, por acordarse, son 2 Ds y 2 As, ¿no? La primera D es la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad hablamos no solo de estar listos para recibir un destino que nos dé el superior, porque eso se refiere que también, estar listos para recibir el destino también, por lo menos en el caso de los misioneros, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino esa disponibilidad a la misión universal se cultiva y se hace crecer conociendo a la congregación o conociendo a la familia claretiana, preocupándose de estar al tanto de las nuevas misiones, de los logros misioneros, de las dificultades que pasan a nuestros hermanos. Eso es estar en contacto con la misión y eso abre una disponibilidad. Esta disponibilidad a la misión universal, esta apertura a la misión universal, o disponibilidad en este caso, no es solo de los que se van, se ejercita en la oración, se ejercita en la solidaridad, cuando hay ocasión de ser solidario, incluso materialmente, con la gente que lo está pasando mal, se ejercita en la preocupación por la misión, en el comentario fraterno, se ejercita dando a conocer a otros lo que los claretianos hacemos por ahí. Entonces, es disponibilidad a la misión, no solo a ir a la misión, sino a todo lo que sea la misión universal. Y os puedo asegurar que cuando viajas un poco por la congregación, yo tengo mi cargo, que es bastante pesado de ecónomo, tiene la parte buena de que te permite visitar muchos países. Yo he visitado casi 50 y te puedo asegurar que cuando viajas y ves cómo los claretianos trabajáis también vosotros en Centroamérica, te crece la identificación con la congregación, te crece el celo misionero. Cuanto más conoces cuanto más abierto estás a esa disponibilidad, a esa misión universal, más te crece el sentido misionero y más incluso a veces llegas a algunos sitios que dices, bueno, yo me quedo aquí ya me quedo aquí, no vuelvo a Roma, me quedo aquí, pero no puede ser, no es posible. Bueno, por tanto, disponibilidad cultivada así, viviendo como disponibles en la oración, en la solidaridad, en el conocimiento, etc. Y los que somos misioneros, si tú ya eres disponible en estos ámbitos, ya estarás disponible para ser enviado. Pero primero hay que ser disponible para luego estar disponible. Segundo, la apertura. Eran Des y As, la apertura. No basta ser enviado. No, todos conocemos casos de misioneros muy disponibles, muy listos, muy dispuestos a ser enviados, pero que luego cuando llegan a los sitios no encajan, por diversas razones. Una de las posibles razones, una de ellas, es que hay que tener una gran apertura, y no solo apertura de mente, que ya es difícil para entender otra lengua, otra cultura, otra forma de vivir el carisma. Hay que tener sobre todo apertura de corazón, para sentirme hermano de aquellos con los que vivo, los nuevos hermanos con los que vivo, que tienen una educación distinta, y saber que estamos viviendo la misma vocación. Esa es la apertura importante, la del corazón. Esa apertura da un poco de vértigo, puede dar un poco de miedo, pero si está basada en la confianza en Dios, el miedo y el vértigo se quitan. Y la apertura tiene mucho que ver, la apertura en esto que estoy hablando, tiene mucho que ver con los destinos y con los cambios de cultura, y tiene mucho que ver con la interculturalidad, con la inculturación, que son conceptos interculturalidad e inculturación distintos, pero muy relacionados, de los que seguramente Joseph os hablará después si yo no entro más ahí. Lo único que sí quiero decir, que lo dirá él seguramente, es que la apertura, cuando hablamos de desplazamientos, no es solo del que va, es lo mismo del que recibe, porque si no hay apertura mutua, no hacemos nada. Bien, desarraigo y arraigo. Estamos ahora llegando al capítulo nuestro, ¿no? Eso de arraigados y audaces. Pues desarraigo, es claro, desarraigo, desapego de mi cultura si voy a otra cultura,
desapego a mi país, a mi gente, no digo olvidarlos, digo no estar pendientes de. Es muy triste cuando ves un misionero en otros territorios que lo que se dedica es a hablar por Skype con su gente, a hablar su lengua y no se mete en donde está. No me detengo mucho en esto porque seguramente Joseph dirá algo después. Y arraigo porque estamos arraigados en Cristo, en nuestro capítulo general, configurados con Él, con la fuerza de su Espíritu, y así podremos hacer frente a las dificultades de las nuevas situaciones cuando nos cambiamos de cultura o cuando afrontamos, no solo porque nos desplacemos de un país a otro, sino porque afrontemos situaciones nuevas en nuestro propio país, en nuestra propia situación, en nuestro propio mundo. Cuando hablo de apertura o hablo de arraigo y desarraigo, parece que me refiero solo a cuando uno es destinado, un misionero es destinado de un país a otra cultura, pero también nos podemos referir a lo que estamos haciendo cada día cuando tratamos de renovarlo, cuando tratamos de abrir nuevos horizontes en nuestro propio lugar de vida. Entonces ahí también necesitamos apertura, ahí también necesitamos ese desarraigo de lo antiguo y arraigo en Jesús, no arraigo en lo nuevo, no. Desarraigo de lo antiguo y arraigo en Jesús para afrontar lo nuevo, que es distinto. Y termino con el último punto, que es la audacia, que no solo es una palabra de moda entre los claretianos porque está en el capítulo, sino porque la audacia la necesitamos para no acomodarnos, para no perder fidelidad a la vocación primera, para participar en la misión universal, sea desde casa o sea desplazándome, sea como misionero religioso, sea como laico. Necesito audacia para esa disponibilidad, esa apertura, esa universalidad que decíamos antes en todos los sentidos, ¿no? Audacia que no es temeridad ni impulso repentino. Audacia, la verdadera audacia se cultiva en la oración y por tanto no tiene nada de temerario. La audacia buena nace de la oración, del encuentro personal con Dios que nos hace ver su voluntad, y eso no es temerario, eso es ser discípulo. Todas las otras actitudes que digo, la disponibilidad, la apertura, el desarraigo, pero especialmente la audacia tienen que ver con el vivir con la vida en comunidad, sea en comunidad religiosa, nosotros religiosos, sea en comunidad apostólica, cuando hablamos de familia claretiana o de otros que comparten la misión con nosotros, porque la audacia vivida, desarrollada individualmente, eso sí es temeridad, y entonces acaba mal o se muere por falta de impulso, de ímpetu. La audacia apostólica, vivida, como digo, sea en comunidad, se vive siempre en grupo, en común, sea en comunidad religiosa, sea en comunidad apostólica. Y termino, porque me parece que me estoy yendo un poco más del tiempo que debería. Termino con con una sugerencia que son dos. En realidad, la sugerencia es releer dos frases muy conocidas del padre Claret, releerlas en este contexto de la misión universal. Podía haber empezado por las frases, pero las dejo para el final para que resuenen de otra manera después de haber escuchado esto. La primera frase es su lema episcopal: la caridad de Cristo nos urge. La caridad de Cristo nos urge. Estamos hablando de celo apostólico. Lo dejo ahí, meditarlo. Y la segunda frase es una frase que está en nuestras constituciones de misioneros claretianos, pero que vale para todos, que vivan el carisma claretiano, y que muy conocida por nosotros. En la definición del misionero hay una parte que dice que el misionero claretiano, podemos decir el apóstol claretiano para abarcar a todos los estados de vida, es una persona que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Así lo entendía Claret, y con eso no hay más que decir. Yo termino. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Manolo por la claridad y la pasión con que nos ha compartido este tema sobre la misión universal de los misioneros claretianos, de todos aquellos que compartimos el carisma de Claret. Tenemos ahora entonces unos 15 o 20 minutos como máximo, por si alguno de los que estamos aquí participando queremos hacerle alguna pregunta o sin más hacer algún comentario, contar alguna experiencia breve sobre esto de la misión universal o la universalidad de la misión claretiana. Muchas gracias, Manolo.
Entonces, Mauricio me parece que es el que coordinará lo de las preguntas. Exacto. Recuerden que tienen ahí en su pantalla abajo, dice reacciones. Y en reacciones ustedes pueden ahí darle clic y ahí donde dice levantar la mano. Con levantar la mano, ustedes van a quedar como en número 1 y así se les puede ver más fácil para poder participar. O si no, simplemente pueden abrir el micrófono y participar. También por medio del chat lo pueden hacer. Ya tenemos una pregunta, con ella podemos ir empezando para Manolo. Dice Angélica Lombardo. ¿Considera usted que es necesaria una nueva reinterpretación del mensaje del Padre Claret en el hoy de la congregación? Voy a dar una respuesta que no sé si va a ser clara, pero para mí es clara, pero intentaré que lo sea para vosotros. Para mí no hay que interpretar de nuevo el mensaje del Padre Claret, pero hay que aplicarlo en los tiempos modernos, eso sí. Es decir, para mí el mensaje del Padre Claret está muy claro y es muy actual. Es decir, lo que puedes deducir de los planteamientos que tenía el Padre Claret en cuanto a esto, a la universalidad, en cuanto al celo apostólico. Me imagino que todos estáis familiarizados con esta expresión del celo apostólico, ¿no? Es el impulso apostólico, ¿no? Para mí eso sigue siendo actual. Yo lo vivo como yo cuando leo al Padre Claret, releo la autobiografía, ahora viendo la famosa película, que espero que podáis ver pronto, a mí eso me hace sentirme identificado con el Padre Claret hoy día. Eso sí, evidentemente, los lenguajes y la aplicación de esa vocación del Padre Claret tiene que ser adaptada a los medios de hoy y a la gente de hoy. Pero el mensaje, en cierto modo, es el mismo. Es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mismo desde hace 2000 años. Lo mismo en el caso del Padre Claret. Muchas gracias. Queda abierto el espacio. Si alguien más quiere participar, puede ser una pregunta, puede ser también ampliar o dar algún comentario. Son libres para lo que quieran compartir. Está muy tímida la gente hoy, ¿eh? Bueno. Vamos a darle el espacio a Constantino. Constantino, ¿puede abrir su micrófono? ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. No hace mucho que entré, pues estamos dando clases y en verdad es un honor, un privilegio estar aquí entre ustedes. Veo que hay más de 90 personas, me imagino que hay muchos países aquí representados. No escuché del todo la homilía o el discernimiento del padre Manolo, pero cuando uno lee, por ejemplo, dice, soñamos con la iglesia vestida solamente de evangelio. Creemos en la iglesia renovada por la fuerza del amor. Soñamos y vivimos, sufrimos y gozamos. Creemos en Jesús nuestro Señor y lo anunciamos. Y como los que estamos aquí somos parte de la gran familia claretiana, yo pienso que sigue siendo un privilegio, pero también a la vez un reto, el mismo reto que tuvo el padre Claret en su momento, en su tiempo, aquí en vida, es el mismo reto que tenemos nosotros, desde el ministerio que tengamos, el que es sacerdote, la que es religiosa, el que es laico, como yo. Y nada, simplemente, como decía el anfitrión, ponerlo en práctica, que ahí es donde está el verdadero reto, ¿ves? Los escritos ya están, todo está. El tema es ponerlo en práctica en la casa. Cuando usted llega de trabajar en la noche, que cuando en la casa está todo revuelto, cómo usted va a reaccionar. Cuando los niños, sus hijos no estudian, salen mal, cómo aplicar ese amor que dice el padre Claret. Cuando tiene un vecino que hace mucha bulla, cómo manejar eso, si le va a mandar a la tropa de la policía, o usted le va a hablar con amor, lo va a seguir amando, o en su comunidad religiosa, también mirar al hermano con amor, porque si bien es cierto, tenemos que tener celo por el evangelio, pero también tenemos que tener un grado de misericordia alto y no es sencillo. A veces los que estamos dentro de la misma iglesia, a veces somos obstáculos los unos con los otros. Bastante. Ahora imagínense el que está fuera de la iglesia.
Entonces, ¿cómo hacer, o sea, cómo ser luz en ese momento bajo la inspiración del Padre Claret? Ese es un gran reto. Hay muchas cosas buenas, por eso están ustedes y estoy yo. Han habido muchos proyectos, hay muchos niños que se atienden, muchas personas ancianas que se atienden, hay mucha gente claretiana que ha dado la vida, ha muerto en esta vida terrenal siendo claretiano. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Vemos el amor de Dios que trasciende, va más allá. Entonces nos sigue tocando a cada uno desde nuestra realidad, como le dije hace un ratito, seguir amando al hermano, porque ahí es donde está lo bueno. Amar a ese hermano al lado, como es, no pretender cambiar el mundo, amarlo y con nuestra vida sencilla, poder entonces dar un testimonio vivo hoy 6 de octubre del año 2021. Y bueno, felicitarlos, vamos, ánimo, que los tiempos tan difíciles para todos, el virus está y ante eso hay un montón de cosas, hay muchos retos, pero aquí estamos porque el amor de Dios va más allá. Así que ánimo, hermanos, aunque no los conozca, pero son mi familia claretiana, así que ánimo, se les quiere mucho. Gracias, Constantino. Buenas tardes, ¿me permiten? Adelante. Buenas tardes, ante todo darle las gracias a nuestro expositor, muy linda, muy clara, y no es una pregunta, es un comentario. Yo he sido cristiana practicante desde toda la vida, pero desde hace unos años, pues ya me entregué de lleno a servir en mi parroquia. Tuve COVID así fuerte, ya desahuciada. Y bueno, Dios me salvó y yo sigo sirviendo, pero un comentario que escuché alguna vez de enamorarse de Jesús. Lo escuché, no sé en dónde, no recuerdo dónde, pero ahora puedo decirlo yo. Enamorada de Jesús. Y en los testimonios que me han pedido que dé y que pues no los escribo, ¿verdad? Porque si no, yo no. Entonces, Espíritu Santo, sé tú el que hable, porque yo no puedo el tiempo, medir el tiempo y qué decir, no decir, no. Espíritu Santo, tú utilízame. Y luego del testimonio, siento aquella belleza de haber dicho, yo soy claretiana. Me siento llena, porque sí soy claretiana. Bendito sea Dios. Bendigo a todas las congregaciones, por supuesto, porque como decía el Padre, Dios necesita de todos los carismas. Puede que mi carisma sea la oración o el servicio en otra forma. En mi caso, mi personalidad es un poquito eléctrica, entonces me gusta mucho el movimiento. Hay que ir a tal lado, hay que conseguir víveres, hay que llevarlos sin descuidar lo espiritual. Solo quería compartirles eso, que cómo me sentí de bien de decir, soy claretiana. Gracias a Dios. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Ivy. Manolo, ¿quieres decir algo antes de que le demos la palabra a Javier? No, después diré algo al final. Ok, Javier, por favor. Micrófono, Javier. Tienes que abrir el micrófono, Javier. Perdón. Sí, buenas tardes a todos y a todas, especialmente a Manolo, con quien tuve el gusto de compartir en el capítulo general, y ahí estuvimos en el mismo grupo incluso, y pues fue una bendición compartir esos momentos tan especiales, ¿no? En el capítulo general. Respecto de la universalidad en Claret, sobre todo la expresión "mi espíritu es para todo el mundo", ¿no? Que es una frase tan conocida por nosotros como claretianos, y obviamente tal vez para los laicos no tanto, pero que la dice en un contexto en que más bien está diciendo al nuncio, no quiero ser obispo porque eso me va a atar, y porque mi espíritu es para todo el mundo, ¿no? La universalidad apostólica en Claret va más allá de la propia congregación. O sea, no es algo
que lo tenemos que encerrar solamente dentro de nuestra congregación, porque Claret lo vemos también, por ejemplo, en el ámbito eclesial, formando sacerdotes, incluso leyendo el libro de Carlos Sánchez, ¿no? de Claret en Cataluña, en las misiones, se ve bien reflejado cómo en torno a él se crea un grupo de sacerdotes que estaban dispuestos a ir a la misión y eran diocesanos y ese espíritu se los transmite, ¿no? Para ir a la misión, y de hecho muchos de los que estuvieron en torno a Claret salen a la misión universal, ¿no? Entonces, o sea, no es solamente algo propio nuestro, sino que va más allá de la propia congregación, y luego lo vemos también trabajando con los grupos apostólicos, con los grupos laicales, trabajando con las congregaciones religiosas, fundando congregaciones y apoyando a tantas congregaciones, promoviendo vocaciones no solamente para nosotros, sino promoviendo vocaciones para la iglesia. Entonces yo creo que la universalidad en Claret trasciende lo propio y se expande a toda la iglesia, y es un don. Yo creo que es un don que tenemos que seguir cultivando, o sea, esa universalidad, ese deseo de ir y de evangelizar a todos los pueblos. Tenemos que mantenerlo, obviamente cada uno en su lugar, y agradecerle pues al Padre Manolo por esta exposición que nos ha hecho, que nos invita precisamente a eso, ¿no? A fortalecer nuestra ilusión de la misión universal, el deseo por trabajar por la evangelización por todos los pueblos. Así que gracias, Manolo, por esta exposición que nos acaba de hacer. Y yo creo que recordarnos pues esa universalidad de Claret también nos ayuda a fortalecer nuestra propia vocación. Gracias, Manolo, y feliz tarde para todos. Gracias a vosotros. Gracias, Javier. Tenemos en el chat también algunas preguntas, Manolo, algunas preguntas y comentarios. Los leo todos y ya después Vale. Manolo nos hace un resumen. Pregunta Ruth, desde nuestro carisma, ¿cómo hacemos una iglesia joven? También Mabel Pineda, en la misma línea, nos dice, ¿qué dinámica nos orienta para llevar esta universalidad a nuestra juventud, especialmente a los que están alejados? Roxy Barahona pregunta, ¿cómo identificar cuándo es verdaderamente celo apostólico o deseos de activismo y protagonismo? Lo pregunto desde mi experiencia como laica comprometida, nos dice Roxy. También Estela dice, importante lo que se dijo de reflexionar sobre el mensaje que se transmite, que sea de misericordia, de apertura y de amor. Zulia nos dice, no conozco mucho sobre el padre Claret en sus escritos, pero sí he aprendido muchísimo sobre su testimonio cristiano, gracias a cada uno de los claretianos que Dios ha puesto en mi camino espiritual desde hace más de 30 años. Cuando el padre Rodolfo apoyaba en la capilla de Pinares y su construcción, a raíz de ese testimonio he encontrado que el que es claretiano está muy cerca del más necesitado y por supuesto de Dios. Y encuentro entonces al padre Claret en cada uno de ustedes, amigos y amigas claretianas. Gracias, Zulia. También Giselle dice, me quedo con 3 retos que como claretianos debemos asumir. Primero, la importancia de vivir en comunidad, con apertura a la escucha entre los hermanos de comunidad y con los laicos y laicas con los que se trabaja en la misión compartida. Esa escucha tiene que llevarnos a un diálogo en total respeto. En segundo lugar, la disponibilidad, que es la solidaridad con la gente que la está pasando mal. Y en tercer lugar, apertura de mente y corazón para apoyar los proyectos que ya existen. Gracias a todos por esta participación. Manolo, no sé si nos quieres decir algo al respecto. Bueno, no tanto una respuesta, porque requeriría de algún especialista, sobre todo lo que se refiere a la pastoral juvenil, que yo me tocó hace unos cuantos años, pero sí algún comentario, ¿no? ¿Cómo hacer una iglesia joven? ¿Cómo acercarse a los jóvenes? ¿O cómo transmitir a los jóvenes este sentido de universalidad? Viviéndolo. Es decir, yo creo que los jóvenes, cuando nos vean entregados a la causa del reino, y entregados a la causa del reino significa dedicados de lleno
insisto, cada uno desde el punto desde la situación familiar o religiosa en la que esté, porque dedicarse de lleno a teniendo una familia también implica, evidentemente, cuidar a la familia. Pero digo, dedicados de lleno a este ministerio de anunciar la palabra y sobre todo de anunciar la palabra a todos y de estar cerca de todos, los jóvenes, incluidos los jóvenes se preguntan, ¿y esto por qué lo haces? ¿Y esto por qué lo haces? Y esa es la primera pregunta, ese es el primer paso de un cambio de actitud o de un cambio de dinámica en el joven que puede incorporarse a la misión que nosotros queremos contagiar a todo el mundo, la misión del Evangelio, pero entendida como la entendía Claret. Por tanto, para renovar la Iglesia, como hacía Claret, y tantos otros santos, no solo Claret, hay que dedicarse de lleno al reino, al estilo de Claret, y los que nos vean y los que estén con nosotros y aquellos a los que le estamos hablando se preguntarán por qué hacemos esto y ahí les podemos explicar por qué. ¿Cuándo es celo o cuándo es activismo? La oración. La oración, es decir, lo que tú haces lo haces porque lo sientes que Dios te llama o lo haces porque la dinámica que llevas hace años te dice que tienes que cumplir el programa. Yo creo que hay un discernimiento delante de Dios, también comunitario, pero personal delante de Dios, para saber si lo que estoy haciendo es porque yo quiero hacerlo, porque yo creo que debo hacerlo, porque es con la mejor voluntad mía yo lo hago, o es la voluntad de Dios. Es la diferencia. Y poco más, ¿no? Sí, habláis de los mensajes de apertura, del testimonio de los claretianos, todo eso, la vida en comunidad, pues adelante. Yo creo que estamos hablando siempre de términos que encajan en todos los sitios, universalidad, solidaridad, pero que el verlos desde un punto de vista, en este caso, el punto de vista de la misión universal de Claret, también nos ayuda a redimensionar y a vivir de otra manera lo que normalmente venimos viviendo, porque por supuesto no estamos tratando de descubrir nada nuevo, sino de que nos ayude a reflexionar sobre si lo que hacemos está en esta línea, que yo estoy seguro de que sí, de que está en esta línea. Entonces es cuestión de reforzar el interés y las ganas y seguir adelante. Y mucho ánimo a todos. Gracias. Y Una última participación, Celestino, creo que había levantado también la mano. Mauricio, creo Y que ya luego debemos pasamos. pasar al siguiente. Sí, dejamos a Celestino y pasamos luego a Rodolfo, que nos va a presentar al siguiente ponente. Bueno, saludos, Tamargo. La universalidad, yo he tenido una experiencia misionera donde la universalidad de la comunidad, éramos 6 naciones, teníamos un solo proyecto, pero la universalidad debe llegar a que esa palabra nuestra, esa palabra de oyentes y servidores de la palabra que Claret nos inculcó de una manera tan significativa, también debe hacerse universal en creando comunidad y encarnada, inculturada, una palabra que debe ser liberadora, una palabra que debe ser sacramental, una palabra que debe ser social, una palabra que debe ser predicada, anunciada, catequizada, etc. Entonces, la universalidad de la palabra tiene que crear también comunidades que tengan también como clave una idea cultural, inculturada, es decir, dentro también de esa universalidad que nos debe llevar el hacer comunidades dentro de una cultura, por eso la palabra de inculturación, pero a la vez una palabra que debe ser universal, que debe abarcar distintos aspectos, que no debe ser una palabra, un monólogo, un anuncio solo exclusivo, sino que sea un poco como Claret por todos los medios y de todas las formas. Gracias. Gracias, Celestino. Damos la palabra a Rodolfo para el siguiente invitado. Vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, que ya tiene cara como de desvelo. Creo que Joseph cree en la reencarnación,
porque en lo que me escribió para presentarlo me dice que él nació en la India una vez, pero que después volvió a nacer. Él ha nacido 2 veces, la primera en la India y la segunda en Perú, hace 17 años. Fue enviado a la Misión Universal a Perú por el entonces Superior General, el padre Joseph Abel, y fue enviado a realizar sus estudios de teología a Lima, algo así como han llegado nuestros hermanos de Indonesia a estudiar su teología a El Salvador. Después de ordenado como sacerdote, trabajó por 5 años en Bolivia, particularmente en trabajo parroquial, pastoral juvenil y formación inicial de los futuros misioneros. Hoy día sigue con esta tarea como formador en Lima, en un centro formativo internacional con jóvenes claretianos procedentes de varias partes del mundo. Ya él seguramente nos va a ampliar esta información. Y sin más, te damos la palabra, Joseph. Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo. Es un honor compartir este espacio, especialmente con Manolo, que está presente aquí, que ha compartido muchas de mis ideas. Como dicen, se ha chorreado, ¿no? En Perú no decimos esa palabra. Y me da mucho gusto porque ya me ha adelantado, es mucho más fácil para mí. Y con mis queridos hermanos, hermanas de Centroamérica. Tengo muchos recuerdos gratos de los momentos que he compartido en las reuniones ahí, especialmente en Guatemala. Y pues muchas gracias por esa invitación de compartir mis pequeñas experiencias y estoy seguro que podamos enriquecernos mutuamente. Estoy en mi casa en la India porque tengo un tiempito de vacaciones después de 3 años por la pandemia que no pudimos llegar. Por eso estamos aquí de madrugada, casi 3 de la madrugada. Compartir esa experiencia de interculturalidad, de verdad que me emociona. Como le decía a Rodolfo, todo lo que he podido ser hoy día y todo lo que he podido aportar a la misión universal y en mi vida misionera, gracias a esa experiencia, ¿no? Principalmente. Quería empezar ese espacio contando un poco lo que estoy haciendo. Yo vivo ahora en Lima, estoy acompañando a los jóvenes estudiantes de teología que está en Magdalena del Mar. Tenemos una casita y ahí estamos viviendo todos, ¿no? Incluso tenemos algunos padres mayores y los estudiantes provenientes de 8 o 9 países. Es una experiencia que realmente nos transforma, nos ayuda, nos enriquece. Quisiera empezar con esa canción que le mandé a César a ver si podría proyectar para todos nosotros para iniciar. Significa mucho para mí, creo que envía a todos nosotros un mensaje muy profundo de ese compartir en otras tierras la palabra de Dios, el compartir ese reino de Dios con pasión. Ese padre Diego Cabrera, que es un peruano que justamente ha compuesto esa canción pensando en todos esos misioneros que están viviendo en otras tierras. Así que prestemos atención a sus letras. Gracias. Déjame decirte lo difícil que es a veces el vivir tan lejos de las cosas que más quieres. Cuando
distancia tu recuerdo va de vuelta a tu tierra, tus costumbres y tu gente. Déjame decirte lo difícil que es a veces vivir cada día entre mil cosas que no entiendes, sin poder decirles lo que quieres, lo que sientes, que hasta tu silencio te parece ausente, pero tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos. Paz y alegría en el Dios de la vida. Déjenme decirles porque soy un forastero, viviendo alegrías y tristezas de otros pueblos. He sentido hablar a Dios llamándome la gente para ser signo de vida y no de muerte. Por eso dejé familia, casa y amistades, y estoy aprendiendo del cariño de otros pueblos que me abren los ojos con cada pequeña cosa y me muestra que Dios vive entre la gente. Y es que tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos. Porque tú, siempre tú, estás tan cerca en el cariño de la gente y me das fuerza y valor para caminar, para aprender, para hacer mías las costumbres de los pueblos, como un forastero. Lejos, lejos de mi pueblo, lejos, lejos de mi gente.
Ok, muy bien. Quisiera compartir la pantalla para iniciar. Pueden ver. Bien. Pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Sí, Bien. Quisiera juntar mi experiencia con aquellas experiencias que encontramos en la Biblia y también en nuestra congregación que Manolo en cierta manera ha compartido. Y justamente la experiencia de Abraham nos ayuda a interpretar ese elemento de interculturalidad. Abraham, cuando inicia su viaje a Canaán desde Mesopotamia y también después a Egipto, encuentra con muchas culturas, muchos pueblos. Y el primer punto que a mí me inspira y me permite quizás compaginar con mi experiencia es su fe en Dios, ¿no? Un fe inquebrantable que confía plenamente a pesar de todas las dificultades. Creo que la canción que acabamos de escuchar también refleja lo mismo. Esa fe es lo que nos va a animar a lo largo de ese proceso de asimilación, adaptación a nuevos pueblos que estamos viviendo en la misión universal. También encontramos este pueblo de Dios, el pueblo de Abraham en aquel tiempo, va tomando elementos de esa nueva cultura y a la vez hay un choque que nosotros llamamos el choque cultural. Quiero decir que hay dos factores que coexisten en su vida. Uno es la dependencia intercultural, algunos elementos que va tomando de esos pueblos, pero otra parte también tiene cierta resistencia a ciertos elementos. Por ejemplo, había asimilado algunas fiestas, el reinado, etcétera, etcétera, como parte de otros pueblos, pero no aceptaba ciertas cosas y siempre estaba arraigado en esa fe en Yahvé. Conservan esos elementos fundamentales que él considera como no negociables. Luego, a mí me gusta mucho la experiencia de Ruth y justo he puesto ese texto y subrayado en letras grandes: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A mí me gusta mucho esa parte porque cuando yo llegué en Perú, yo entendía desde el inicio que la América Latina es la nueva tierra donde yo voy a vivir. Y sentía como eso, ¿no? Ese pueblo será mi pueblo, ¿no? Es Dios me pone en este pueblo. Y luego también la manera de entender Dios es totalmente diferente de lo que yo venía, ¿no? Yo venía de un pueblo cristiano, la iglesia ortodoxa oriental tiene otra manera de ver a Dios. Y en cambio, toda la teología que he estudiado en América Latina me ayudó a ver a otro rostro de Dios. Entonces, justamente también va cambiando esa experiencia. Luego, la experiencia de Ruth también me enseña, igual que de Abraham, asumir el destino confiando en Dios. Hay momentos en que tú no vas a entender totalmente por qué está pasando eso, por qué ese choque cultural, por qué no puedo hablar bien, por qué no entiendo lo que está hablando el otro. Hay muchos conflictos. Yo estoy segura que mis hermanos que están ahí viniendo de diferentes pueblos, países, también vivirán eso, las primeras etapas eso. Pero, como decía Manolo, es fundamental estar arraigados en Dios, esa confianza en Dios. Y a la vez ser constantes, perseverantes en medio de toda la prueba. Ruth hizo eso. Saber acoger algo nuevo, incluso cerrando el pasado. A veces yo decía así en broma, algunos que venían de otros pueblos que todavía
después de años no se podía adaptar, porque justamente vivimos, o sea, mi corazón y mi mente está en mi tierra, no está en donde estoy. O sea, solamente he bajado del avión físicamente, pero mi corazón sigue allá. Y es que nosotros no cerramos el pasado. Ruth, la moabita, tenía la posibilidad de volver a su tierra y abrazar las costumbres que ella vivía antes. Podría repetir la historia, pero ella no lo hizo. Ella decidió cerrar esa etapa de la vida y empieza a coger, abrazar ese algo nuevo que le está ofreciendo Dios. Abandona su tierra, dejó atrás su situación, sus prácticas, sus costumbres y le creó realmente a Dios y optó por un modo de vida muy diferente. No fue nada fácil, pero ella se arriesga. Y eso es lo que también nos invita a todos los misioneros, misioneras que estamos saliendo de nuestros pueblos a otros pueblos. Saber abandonar realmente lo antiguo y abrazar lo nuevo. Mirando también desde nuestro caminar intercultural, encontramos esa relación profunda con Dios, ¿no? Ese Dios que es cercano al pueblo, providencia lo da todo, y a la vez esa alegría y la tristeza, ¿no? Esa dicotomía que vamos encontrando a lo largo de ese proceso intercultural. A veces hay amargura y a veces esperanza, sentimos la compañía, pero a la vez soledad. Todo es parte de ese proceso que viviremos y tenemos que acoger con confianza ese don especial que Dios nos da. Más allá de ese abandono de la propia tierra, de la soledad, de la desconfianza también, porque uno no sabe qué es lo que va a venir, Ruth supo confiar en Dios y nosotros también parece que es un ejemplo más grande para nosotros. Y la experiencia de Ruth también, el libro nos enseña que ese es el Dios de toda la humanidad. Vamos encontrando un Dios para todos, esa universalidad de parte de su ser. Luego encontramos a Jesús, nacido en una cultura judía, palestina, y también un montón de subculturas, ¿no? Como lo de saduceos, esenios, celotes, fariseos, y también del pueblo de la tierra, ¿no? Patrones de pensamientos y comportamientos muy diferentes, opuestos entre ellos, no eran iguales. Jesús mismo vive entre grupos muy diferentes y a la vez gente intocable, publicano, prostitutas, un montón de gente muy diferentes, de diferentes grupos. Sus propios discípulos venían de diferentes culturas y diferentes profesiones. Sin embargo, todos ellos podrían estar juntos porque por Jesús y la adhesión que a los valores de su reino y eso lo mantuvieron en la misión. Una vez más volvemos a ese tema del capítulo, ¿no? Estar arraigados en él. Y eso nos permite vivir nuestra propia misión que nos toca en cada lugar. Sin él, sin estar arraigados a los valores del reino, no podemos vivir la experiencia de la interculturalidad y la experiencia de evangelización. Encontramos también en la iglesia primitiva un montón de choques interculturales. Tenemos un caso muy concreto en Hechos de los Apóstoles, donde hay un choque porque sentía que los judíos helenizados sentían que no le estaban atendiendo, sentían que eran como un grupo de segunda categoría, y luego también algunas vidas se quejaron porque no la atendían. Sin embargo, es interesante cómo encuentran una solución para eso. Encuentran una solución subrayando una vez más cuál es su tarea y dando importancia también al servicio a ese grupo. Ellos dicen, nuestro trabajo es oración y proclamación del evangelio y vamos a preocuparnos por nuestra gente que se siente abandonados. Resumiendo todo este
ese bloque, creo que tenemos esos 4 puntos. El pueblo de Dios creció en su comprensión de Dios como el Dios de todas las personas a través de los eventos de la historia, que les acercó a personas de otras culturas. Un Dios de todos, pero también siempre conviviendo, compartiendo de diferentes pueblos y culturas. Esa experiencia de vivir entre muchos también enriquece mutuamente. Creo que es cada vez nosotros lo podemos apreciar en nuestras comunidades. Cuando sepamos vivir y convivir entre nosotros de diferentes pueblos, sabemos también enriquecernos mutuamente. La experiencia de Dios, la acción del Espíritu de Dios en ellos establecen la norma de aceptar o rechazar los valores y prácticas que encontraron en otras culturas. Cuando tú llegas en una cultura, hay cosas que vas a aceptar, hay cosas que también vas a rechazar, porque probablemente el criterio que debería ser, no probablemente, sino que debería ser, es el criterio de valores del reino. Cómo yo estoy midiendo esa experiencia o estoy purificando esa experiencia con el valor del reino. El pueblo de Dios se vio elegido como enviado de Dios para comunicar la palabra de Dios a otras personas en su continuo viaje a través de la historia. El pueblo supo reinterpretar, integrar esa experiencia a lo largo de ese proceso, viviendo esa historia. Yo creo que nosotros cuando vivamos esa experiencia debemos utilizar todos nuestros recuerdos para procesarlo y integrarlo en nuestra experiencia, nuestra historia. Luego, Manuela nos comentó muchas facetas de Claret como ese misionero apostólico. El primer título que aparece después de un año de la muerte de Claret, escrito por Francisco de Asís Aguilar, le da ese título, misionero apostólico. Personalidad refleja su personalidad más auténtica y más profunda de San Antonio María Claret. Él está consciente que es el continuador de la misión de Jesucristo, el Hijo enviado del Padre, y también de la misión de los apóstoles. Y él está seguro de eso. Él se siente enviado a la misión universal. Y de ahí viene nuestro lema de hoy, mi espíritu es para todo el mundo. Él se sentía poseído por ese espíritu, como decía Manolo en el capítulo 4 de Lucas, a evangelizar todos, cruzar todas las fronteras. Por eso él sentía enjaulado en lugar, por ejemplo, incluso en la pequeña parroquia o en la diócesis que era muy grande, el Santiago de Cuba. Sin embargo, él se sentía, no podría estar atado en ese ambiente, sino que tengo que cruzar las fronteras. Y él tenía esa sensibilidad para captar el alma popular, su capacidad de entrar en comunión y compenetrarse en el pueblo, fruto de sus dotes de bondad humana y su celo apostólico. Algo que nosotros, que cuando vivamos esa experiencia entre culturalidad debemos tener. No para imponer tanto nuestras ideas, sino que cómo captar lo que vive el pueblo, ver con otros ojos de Dios, ¿no? Una evangelización que parte de la realidad que vive el pueblo, que una visión que aflora de los ojos del corazón inflamado de ese celo apostólico. Claret, misionero apostólico que asume las causas y desafíos del pueblo y presenta el remedio a través de la evangelización. Eso es también nuestro trabajo, que nos toca asumir también las causas y desafíos del pueblo donde nos toca vivir y buscar las soluciones en medio a través de la evangelización, a través de los valores del reino. Para mí, esa experiencia de interculturalidad significa como ser un hermano entre hermanos y hermanas. Es una experiencia muy bella. No hay una cultura perfecta, toda la cultura tiene defectos y valores. Entonces, si yo voy con manos alzadas y siempre voy a mirar hacia abajo a los demás, no seré un hermano.
Más bien seré un hermano cuando sepa vivir como realmente un hermano, entre hermanos y hermanas. Y apreciar ese Padre que vela por todos, ese Dios que de toda la humanidad, y así podría sentir que todos somos hijos e hijas de Dios, lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Valorar también nuestro llamado más allá de la identidad de un país o cultura. Si yo voy a absolutizar mi cultura, no podría adoptar en la nueva, no podría asimilar donde estoy viviendo. A veces escucho gente que vive muchos años en un pueblo, dice, tu cultura, ¿no? Ustedes. Eso dice claramente que no has asumido a este pueblo, no has asimilado a este pueblo, sino que todavía estás viviendo como ellos, ustedes. Nos toca valorar nuestro llamado vocacional como misionero claretiano. Esa identidad es lo principal. Y luego viene todas otras cosas como añadidura. La misión de Cristo tiene primacía. Lo demás estarían siempre en segundo plano. La cultura, idiomas y otras cosas siempre estarían en el segundo plano. Lo fundamental es lo que Dios te invita a vivir como la misión. Esa experiencia en nuestras comunidades de vivir de diferentes países, pueblos, genera una vitalidad misionera debido a la riqueza de la diversidad de nuestros miembros y al consiguiente enriquecimiento de la congregación universal. Y eso lo estamos percibiendo cada vez más en todas nuestras comunidades, especialmente en América Latina. Tenemos esa gran riqueza porque venimos de diferentes pueblos y vamos enriqueciendo la diversidad cultural dentro de nuestras comunidades. ¿Cuál podría ser nuestra actitud como claretianos? Nuestra actitud claretiana debe ser de apreciación, valoración de la belleza, de la riqueza. Obviamente cada cultura también tiene defectos, pero también nos toca purificar esos defectos utilizando los valores del reino. Pero principalmente necesitamos apreciar. Eso es una de las cosas que trabajamos en el capítulo general. Cómo apreciar lo que está en medio de nosotros. Cómo valorar la belleza y la riqueza de nuestros pueblos. Tenemos como fuerza, tenemos como patrimonio un montón de testimonios de nuestros hermanos mayores que nos han precedido. Ellos han vivido esa experiencia de una manera excelente, con mucha alegría, con mucha entrega. Ellos han vivido en otros pueblos, culturas, y algunos incluso se sienten como de ellos, es decir, el pueblo donde Dios le ha mandado. Y eso para mí es una de las experiencias más bonitas que he podido percibir en Perú y en Bolivia. Muchos que vinieron de España se sienten como parte de esa misión totalmente. Eso nos ayuda a crecer y también vivir como ellos. Una de las cosas que me ha transformado personalmente es ese amor fraterno, a pesar de las diferencias de los países y culturas, porque eso realmente transforma mi comunidad, nuestra comunidad. Y eso lo siento especialmente en la casa formativa donde estoy viviendo, porque hay mejores discernimientos, hay un mejor crecimiento personal de todos. Cuando sepamos poner en juntos diferentes aspectos, discernimientos, hay diferentes puntos de vista. No es imponer mi punto de vista, sino que cómo podemos enriquecer juntos como hermanos de diferentes pueblos. Y eso me ha ayudado también ver cómo nuestra congregación va cambiando, va transformando. La fuerza en nuestros centros pastorales justamente proviene de ese amor fraterno, verdadero entre nosotros. Y eso nos permite crear la unión y crecer en la alegría del Evangelio. Bien, hasta aquí. No sé si podemos pasar al otro momento para que
si hay algún compartir y quizás algún comentario o preguntas. Muchas gracias, Joseph. ¿Hay algún comentario del Facebook de Anastasia Molina? Nos dice, al escuchar las palabras del canto y del padre Joseph, me parece interesante que hayan enviado a los sacerdotes de India y a los seminaristas de Indonesia de 2 en 2, como hizo Jesús, porque así se apoyan, se ayudan, se acompañan y comparten sus angustias y esperanzas entre sí en su propio idioma, comprendiéndose mutuamente, en lo que se incorporan en las nuevas culturas y dominan el idioma para sentirse verdaderamente parte de la comunidad. Ir de 2 en 2 puede ser más fácil que ir de solo uno a la misión universal. ¿Cómo es tu experiencia, Joseph? ¿Me escucha, Joseph? La última parte se me ha cortado un poco, Mauricio, no te escuché. Sí, nos decía Anastasia, nos contaba de la experiencia de los hermanos que han llegado recientemente a la provincia de Centroamérica, 2 de la India y 2 de Indonesia, sí. Y decía que ir de 2 en 2 como que es mucho mejor porque les ayuda a compenetrarse y a apoyarse mutuamente. Y te preguntaba, bien, ¿cómo había sido tu experiencia al respecto? Sí, mi experiencia ha sido muy parecido. Yo también llegué a Perú con otro hermano de la India. Lamentablemente, en ese choque cultural, él tuvo que regresar a la India y yo me quedé solo en casi un año y hasta que llegó otro de la India, ¿no? Pero de verdad que yo veo la providencia de Dios en esas circunstancias, porque sentí que en ese momento, en medio de los choques culturales, dificultades, he podido crecer. He podido quizás conocer más a mis propios hermanos de Perú y quizás más la cultura. Ciertamente viví un momento de soledad, que es parte de ese momento, ¿no? Pero aprecio mucho ese envío en 2 en 2. Ciertamente en los momentos de dificultad podrían apoyarse bien al inicio. Luego tendremos que romper esa estructura porque uno va abriendo a otros y eso es parte del proceso de interculturación. Pero yo apoyo esa idea y creo que es fundamental que siempre va en 2 en 2. Abierto el micrófono para todos aquellos que quieran también hacer sus preguntas, sus comentarios. Por el chat también lo pueden hacer si tienen pena de abrir el micrófono. Constantino, adelante. Adelante, Constantino. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo esta tarde quiero darte las gracias por este discernimiento que has hecho. En verdad te felicito, te admiro. Mira, yo cuando estaba más joven, yo hice una experiencia en el Seminario Mayor San José de Panamá. Yo estoy ahorita mismo aquí en Panamá, en Villa Las Acacias, y toda la vida me he preguntado, o sea, ¿por qué no llegué a sacerdote? Si a mí siempre me gustaba eso desde pequeño. Y escuchándote, me trajo a la mente todos esos recuerdos bonitos. O sea, yo he seguido en la iglesia, yo toco guitarra, toco como en 4 coros, apoyo muchas misas de muchas parroquias por aquí cercanas, donde yo vivo. Y siempre me he preguntado eso, y ahora escuchando tu discernimiento, prácticamente tu testimonio, mira, son las 3 de la mañana, tú estás por allá amaneciendo, acá ahorita mismo pues son las 5 de la tarde. O sea, ¿cómo es el amor de Dios? O sea, el amor de Dios va más allá. O sea, lo que nosotros hacemos se queda corto, hermano. Lo que ustedes hacen, que están misionando en otros países que no son los suyos, lo que nosotros hacemos en nuestros países, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, se queda corto a lo que ustedes hacen.
Y estos discernimientos son una inyección fuerte para nosotros los laicos y nos lleva mucho a la reflexión. Nos ahogamos a veces en un vaso de agua en la parroquia por cosas tan insignificantes, cuando esto va mucho más allá de lo que tú has dicho. Llegas a un lugar, tu corazón, tu mente está en tu país. Tú llegas a un lugar y entonces aquí no está ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos de sangre, aunque todos somos hermanos en Cristo. O sea, en verdad yo los aprecio mucho y yo doy gracias a Dios. Tengo 5 años de estar conociendo más de cerca el carisma claretiano. También tuve la dicha de conocer a una hermana de la India hace muchos años cuando estaba más joven. Recién llegaron a Panamá la Orden de las Misioneras de la Caridad. Esas son otras que me quito el sombrero. Si hablamos de caridad y de amar al prójimo, hay que quitarse el sombrero. No es cualquiera que recoge a alguien de la calle moribundo, como dice la parábola del buen samaritano. Es fácil darle un abrazo y darle un plato de comida al que está bien vestido, al que vive bien, pero ¿y el que no? Entonces, yo en verdad, hermano, te agradezco de todo corazón. Yo no tenía idea que iba a escuchar todo esto hoy. Apenas nos dieron la invitación, pues sí, en esta semana, pero yo no pude hasta antes y ojalá que mañana pueda o el otro día que ustedes también estén en esta semana de espiritualidad. Y muchas gracias y tenemos que seguir adelante. Y como ustedes dicen bien, lo dijo el padre Claret, no es solamente a los claretianos, como hacen mucho, que nomás se hablan entre ellos y lo demás es un cero a la izquierda. Aquí hablamos de una universalidad, un lenguaje que trasciende. Así que en verdad me quito el sombrero con todos ustedes. De verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Constantino. Le damos la palabra a los hermanos del teologado que también quieren participar. Listo, hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, en sí, lo más cercano a la referencia que podemos tener nosotros los estudiantes de la etapa inicial de la formación es también el sueño que tuvo nuestros mártires claretianos, que muchos soñaron y se preparaban para ir a China y a otras partes del mundo, ¿va? Y ese sueño que ellos llegaron a tener, creo que también se nos ha ido inculcando en la formación inicial. No solamente para salir, en este caso de América, sino también saber estar con nuestras propias culturas que en un momento nos cuesta interactuar, como las indígenas, la afro, entender su cosmovisión, su historia, reconocer que también sus libros, sus formas de ver y sentir a Dios también es sagrado y es también una fuente de espiritualidad como ser oyentes y servidores de la palabra. Creo que, y también todo el esfuerzo que está haciendo la congregación con estos cursos de interculturalidad que van escogiendo estudiantes, que nos vamos, como le digo, forjando para ello. Y creo que para nosotros, como casa formativa, recibir a nuestros hermanos de Indonesia, también es una riqueza y también es decir, bueno, ahora si 2 hermanos han dejado su provincia, bueno, también nos toca también ser enviados, tener esa disponibilidad a ser enviado, pero no enviado por enviar, sino sé que detrás de todo esto hay una gran responsabilidad, hay que aprender varias cosas, entre eso un idioma para poderse comunicar. Y bueno, ante todo, de los mártires me quedo todavía desde la oración, porque ellos oraron mucho ese sueño, esa ilusión hacia la otra parte. Hasta luego, saludos. Amén. Gracias, Gerardo. Una cosita que quisiera subrayar, lo que comentó también Manolo, ¿no? Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo en ese proceso es la apertura. Y me he dado cuenta que cuando más nosotros podamos abrirnos a lo demás, podemos enriquecernos mutuamente, muchísimo. Un corazón cerrado en esos tiempos sería una enfermedad, un corazón cerrado. En cambio, cuando sepamos abrir en nuestro mundo, nuestro corazón hacia el otro, uno se aprovecha y también uno puede entender al otro mejor. Y esa es la clave. Para mí es una de las claves fundamentales en nuestra convivencia. El momento que estamos encerrados en nuestros munditos, en nuestros egos, nuestras luchas, a veces
no podemos vivir la interculturalidad. Pero cuando sepamos abrir, dejar incluso aquellas cosas aquellas inseguridades también que tenemos, nosotros podemos enriquecer a la comunidad y transformar nuestro hogar, en este caso nuestros laicas, y también nuestra comunidad, ¿no? Realmente transforma. Pero cuando estamos cerrados, no hay manera. Emilia, saludos, también te damos la palabra. Buenas tardes, desde acá, desde Uruguay. Llegué tarde a este encuentro, pero estoy muy agradecida porque me emocioné escuchando a Josep. Creo que es el camino, es el de descalzarnos frente al otro, frente a la otra, y a veces frente a nosotros mismos, para poder hacer verdaderos procesos de conversión donde podamos promover la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Y me gustó mucho esa mirada, esa interpretación de esta experiencia de Claret, mi espíritu es para todo el mundo, ¿no? Que de alguna manera también nos interpela a reconocer al otro y a la otra como hermanos y hermanas. No podemos... Creo que esa reciprocidad de ser hermanos y hermanas también tiene que ver con sentirnos hijos e hijas, ¿no? Descubrir esa filiación con un Dios de la vida que nos ama y nos invita a descalzarnos para reconocernos unos a otros. Y bueno, tenemos mucho que andar para que nuestra iglesia, diría Pedro Casaldáliga, sea una mediación al reino. Así que gracias por invitarme a acompañar este encuentro. Gracias, Emilia. Le damos la palabra a Javier. Una pregunta para Joseph. Bueno, primeramente agradecer su testimonio. Nos compartía que una de las cosas que pues, resulta más difícil es cuando se trae una formación, en este caso nos compartía Joseph, muy ortodoxa, y de repente caer en una, diríamos, eclesiología más latinoamericana, muy distinta, me imagino. Entonces, ¿qué implicaciones ha tenido ese cambio mental, ese cambio de la espiritualidad a llegar pues, a las tierras latinoamericanas en Perú, Bolivia? O sea, ¿qué ha significado eso, no? Porque yo creo que es algo también que como misioneros, pues obviamente cuando se envía la misión universal se tiene que considerar, ¿no? ¿Qué implicaciones ha tenido esto, Joseph? Bien, como ustedes saben, quizás la teología oriental, incluso la iglesia, tiene otra mirada, o incluso ver a Dios. Y eso sin juzgar, no estoy diciendo uno está mejor que el otro, sino que simplemente es la realidad y uno parte de la realidad. Entonces yo sentí que toda la experiencia de teología cuando estaba estudiando y también viviendo en otros pueblos en América Latina, sentía que es un Dios más liberador que yo nunca había percibido antes. Porque justamente la teología que había visto acá, incluso la manera de ver a Dios era diferente, ¿no? No estoy juzgando, sino estoy diciendo mi experiencia personal es lo que yo he sentido. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y también la misma celebración, la espiritualidad, sentía que era más compartida, ¿no? Más compartida. Porque la liturgia ortodoxa oriental es quizás un vínculo más íntimo con Dios, yo y mi Dios, ¿no? Todos los ritos que ustedes habrán visto. En cambio, veía en nuestros pueblos más festivo, más alegre, compartir entre todos. Entonces, hay un cambio. Y hoy día yo sufro un poco porque al regresar acá,
celebrar esa liturgia o participar en eso me cuesta, porque yo cada vez siento que no tengo aquí nada, ¿no? O sea, he cambiado todo por el asumido, asimilado a otra realidad. Y eso es mi realidad ahora. Eso justamente permite, bueno, muchos entran en choque. Yo sé que mis propios hermanos, que algunos que vienen de Asia, África, entran en choque cultural porque es un cambio rotundo de la liturgia que están viviendo en Asia, África. No es la misma que vivimos en América Latina. Ambos tienen cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, la liturgia oriental quizás promueve más el silencio, el misterio, todo eso. Y en cambio, quizás nuestra cultura que le gusta más compartir, hay momentos más festivos, encontramos un Dios más alegre, no sé, cosas que nos permite valorar ambos lados. Yo quisiera decir que no podamos perder ambas cosas, pero cuando uno empieza a vivir, ciertamente empiezan los choques y algunos también entran en crisis. Y conozco mis propios hermanos que acompañan, ¿no? Y eso es lo bueno, es que podamos compartirlo en la comunidad y expresarlo y vivir ese proceso. Y eso hay que agradecer a la congregación que siempre está abierto a recibir con brazos abiertos esas inquietudes, esa crisis y cómo acompañar también a nuestros hermanos que viven ese proceso, ¿no? Gracias, Joseph. También tenemos algunas, más que todo, comentarios en el chat. Mabel dice, gracias por esta ponencia que nos permite como laicos nutrirnos en la misión compartida, identificarse en cada realidad para ser instrumentos de amor a Dios. También Miriam Orellana nos dice que me parece bien interesante el tema de la actitud claretiana en cuanto a apreciar y valorar la belleza y la riqueza de lo que nos rodea y de quienes nos rodean. Eso nos hace aprender y crecer en todo sentido. Ciris Salguero también dice, gracias por esta ponencia que nos permite conocer más la labor de los misioneros y su realidad. Muchas gracias por su testimonio. Marina Contreras también dice, muchas gracias por permitirnos participar. Como laica comprometida, me da gusto saber que ese carisma claretiano te hace uno más a través de la inculturalidad. Mucho gusto al padre Joseph, también me da saludos. Gracias, Marina. También muchas gracias, Joseph. Rosa María, gracias por los compartires, por los ponentes, al sentirnos como hijos e hijas de Dios y conocer desde hace 30 años al padre Claret, el sentirlos cerca, el cariño, el apoyo, el sentir que allí están sin importar de dónde vienen, muchas veces y al escuchar todo el trabajo que realizan. Gracias por el compartir, así que muchos saludos también nos dan, tanto para Joseph como para Manolo, así que muchas gracias por este compartir. Prácticamente ya estamos en la hora, vamos a ir finalizando este momento. Joseph y Manolo ya deben de tener bastante sueño y les agradecemos el que puedan estar todavía a estas horas aquí con nosotros. Entonces ya para ir terminando esta jornada de hoy, queremos agradecer ya como equipo de espiritualidad a Manolo Tamargo y a Joseph Calacal por su tiempo, por sus iluminaciones en estas temáticas tan nuestras como son la misión universal y la interculturalidad, que las dos van de la mano, como ya nos decían. Sus aportes iluminan esta nueva etapa posconciliar, que es poscapitular, que estamos iniciando en la congregación. Ambos han recordado la vocación misionera de Claret como misionero apostólico. Ha habido frases y palabras muy en sintonías con el capítulo, nos hablaron de arraigados, de transformación, de celo. Se nos ha invitado a releer hoy ese alcance de la misión universal, a releer frases claretianas con un nuevo sentido para nosotros, también a descubrir el reto que nos deja la interculturalidad desde una vivencia concreta. Mauricio. Sueños congregacionales. Mauricio. ¿Perdón? ¿Relaste? Sí, la conexión, aquí está lloviendo mucho y la conexión no está muy buena, que digamos. La exhortación capitular nos deja 7 sueños congregacionales como lenguaje teologal de lo que Dios nos está pidiendo hoy para estar más arraigados y ser más audaces en la misión. Esos sueños se han puesto en el último documento capitular
en forma de diseños y de compromisos para poderlos hacer realidad en los próximos años. El viernes seguiremos ya con nuestro último día de esta actividad. Mañana no tendremos encuentro, será hasta el viernes. Y tendremos este último día de este periodo en la semana claretiana, el periodo de espiritualidad. Y en ese día haremos un ejercicio de diseño y de compromisos para estar más arraigados y ser más audaces desde estos aspectos de la misión universal, de la interculturalidad en los diversos ámbitos de nuestra vida misionera. Así que los esperamos a todos y a todas este viernes a partir de las 2:30 de la tarde, hora de Centroamérica, 3:30 hora de Panamá. Así que ya para ir finalizando, vamos a compartir una oración y con esto terminamos este momento. Les invito a que cada uno pueda seguirla en silencio y hacer oración con esta oración de José María Olaizola. Mi equipaje será ligero para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden saltar al vacío contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo como únicas gafas, mi palabra ruidosa. Pasamos la siguiente. Y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia, 1000 rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, amor que cura y no exige, tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente. Siguiente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes, enséñame tu camino, mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque espero en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a